Bienvenidos a esta clase. Abordaremos el concepto de acción como primer eslabón de análisis en la teoría del delito. Como sabemos, la teoría del delito se compone de una serie estratificada de segmentos en donde vamos analizando si una conducta es pasible de reproche penal o no. La acción nos ayudará a distinguir qué conductas son penalmente relevantes y qué conductas no. Primero definamos qué es la acción. Como ya sabemos, la acción es el comportamiento humano exterior y mínimamente voluntario que puede ser a través de una acción u una omisión. De acá extraemos los caracteres que nos ayudarán para utilizar este filtro de la teoría del delito. Primero tiene que ser exterior, no valen las acciones privadas de las personas. Tiene que ser realizado por una persona física, no nos interesan en el derecho penal las acciones realizadas por una persona jurídica. Y por último tiene que ser mínimamente voluntaria. No en el sentido de analizar el dolo y la culpa, que esto se verá en el tipo penal, sino en el sentido de excluir aquellos comportamientos de personas que no obedezcan a una mínima voluntad de ellos. Viendo estos requisitos, podemos distinguir la función positiva de la acción y una función negativa de la acción. La función positiva es que nos dirá qué comportamientos que reúnen estos requisitos merecen imputación típica. Y la función negativa es que quedarán afuera aquellos comportamientos que no reúnan estas características. Veamos algunos ejemplos de la faz negativa de la acción. Pensemos, por ejemplo, en la fuerza física irresistible. Es la fuerza de tal entidad que el sujeto es incapaz de dirigir sus movimientos y que obra mecánicamente. Si a mí me empujan y yo a causa del empujón lesiono a alguien, no obré voluntariamente, ¿sí? Fui objeto de una fuerza física irresistible y por lo tanto no hay acción en términos penales. Distinto es que haya obrado coaccionado por alguien, ¿sí? Me amenazaron para que realizara tal delito, entonces ahí sí hay una acción penalmente relevante porque hay un mínimo de voluntad. Después se verá en la culpabilidad si merece ser reprochado o no. Pensemos ahora en los estados de inconsciencia. Son aquellos actuares sin voluntad, ¿sí? El que obra con una inconsciencia absoluta, por ejemplo, un sonámbulo, no exterioriza su voluntad de realizar esa conducta. No tenía conciencia en absoluto. Distinto es aquellos estados de mera perturbación de la conciencia. Si yo estaba levemente alcoholizado o bajo efectos de drogas y así salgo a realizar un delito, sí hay una manifestación de voluntad. Por último, veamos los casos difíciles. Los actos reflejos e involuntarios no son acción penal. ¿Por qué? Porque no exteriorizan una voluntad de las personas ni la personalidad de la gente. Son aquella actividad o inactividad atribuible a una excitación de los nervios motores debida a estímulos fisiológicos corporales internos o externos. ¿De qué estamos hablando? De un estornudo, por ejemplo, reaccionar frente a cosquillas. Si el médico me pega en la rodilla para ver si yo la muevo y si la muevo yo le pego al médico, es un acto reflejo y no respondo penalmente por eso. En cambio, los movimientos impulsivos, instintivos o espontáneos son aquellas reacciones ante ciertos estímulos, como por ejemplo me asustan y yo pego ante ese susto. Esos actos sí son acción porque traslucen la voluntad de la gente y a su vez pueden ser objeto de inhibición. Se pueden controlar esos actos. Los invito a que veamos un breve video que nos ayudará a entender estos actos impulsivos o espontáneos de las personas. En este video hemos apreciado con claridad cómo distintas personas actúan ante un mismo estímulo reaccionan en forma distinta, por lo cual se trasluce la personalidad de cada uno y podemos hasta decir que tenían posibilidad y facultad de inhibir, de no realizar la acción que realizó el que termina golpeando a la chica. Por lo cual acá sí hablamos que hay acciones en esos actos impulsivos o espontáneos, hay acciones en términos penalmente relevantes. Vistos estos conceptos, los invito a que realicen la siguiente actividad.
Bueno, alumnos, ustedes ahora han hecho una actividad que tenía por objetivo que identifiquen las conductas que sí son acciones en sentido penalmente relevante y aquellas que no. Como pueden ver, acá en el cuadro les doy un ejemplo de cómo puede ser completado. Los invito a que finalicen la actividad. Como sabemos, la conducta realizada por el agente tiene que subsumirse en el tipo penal para así ser un indicio de antijuricidad y continuar en el avance del estudio estratificado de la teoría del delito. El tipo es un tipo complejo. Tiene por un lado el tipo objetivo, que es la descripción de la conducta, y por otro lado el subjetivo, que se divide en dolo y culpa. En esta clase veremos los tipos dolosos y el objetivo será poder distinguir los distintos tipos de dolo que pueden presentarse. Primero los invito a que veamos un video que nos ayudará a representarnos los conceptos que abordarán. En el video se observa que la intención del piloto era matar a sus padres. Ahora, pensemos que su intención era únicamente matar a sus padres, ¿sí? No tenía ninguna otra intención. Su deseo era matar a sus padres. Y en base a eso, en base a esa suposición, analicemos todas las muertes sucedidas en este hecho. Con respecto a sus padres, él quería matar a sus padres, deseaba matarlos y su actuar se dirigió a eso. Por lo cual nos encontramos ante un caso de dolo directo. ¿Cuándo es? Cuando el resultado típico constituye el objetivo perseguido por el sujeto. Él tenía intención y deseaba ese resultado y su actuar se correspondió con eso. Nos preguntemos por las muertes de los pasajeros. Según este fragmento de la película, su intención no estaba dirigida a matarlos a ellos, pero sabía que la muerte de los pasajeros era una consecuencia ineludible y necesaria de su actuar principal, de lo que él deseaba. Esto sería un caso de dolo indirecto. Es aquel que abarca los resultados no queridos directamente por el autor, pero que aparecen unidos de modo necesario al resultado comprendido en la intención del sujeto. El avión, como vimos, iba direccionado a estrellarse contra una casa, en un barrio residencial. Y si murieron otras personas, supongamos que han muerto otras personas por culpa del accidente, ¿el piloto del avión se pudo haber representado esas muertes? Y sí, necesariamente. Y las muertes que ocasionó de esas otras personas que se representó y le fue indiferente porque continuó con su obrar delictivo, sería un caso de dolo eventual, que es aquel que realiza una conducta conociendo que probablemente se producirá un resultado típico, lo menosprecia y no deja de actuar. Vistos estos conceptos, podemos distinguir que los distintos tipos de dolo varían según la actitud interna del autor. Dolo directo desea el resultado, dolo indirecto lo admite y dolo eventual lo menosprecia. Los invito ahora a que realicen la siguiente actividad. Esta actividad tiene por objeto que ustedes realicen un organizador de información con los distintos tipos de dolo que pueden existir. En este cuadro se observa cómo puede ser completado. Si ustedes lo han hecho por este camino, seguramente lo han terminado con
ahora abordaremos la segunda forma en la que se puede dar el tipo subjetivo, que es el tipo culposo. Aquí la gente no tiene intención de realizar el resultado, pero el mismo es producido a consecuencia de un obrar descuidado o negligente de su parte, ¿sí? por su culpa. Es de suma importancia poder distinguir entre delitos culposos y dolosos por el monto de las penas, y existen dificultades en algunos casos para distinguir entre casos de dolo eventual, en donde hay representación y menosprecio del resultado, y casos de culpa consciente, en donde también hay representación. El objetivo de esta clase será que podamos distinguir estas figuras para poder resolver los casos que se nos puedan plantear. Para eso les propongo que veamos un video y después de este video. ¿Hubo un actuar doloso de parte de alguno de los sujetos? ¿Hubo una intención de realizar la muerte de ese niño? ¿O fue un actuar culposo? En su caso, ¿fue con culpa consciente o con culpa inconsciente? Para brindar esas respuestas, primero definamos estos términos, repasemos sus conceptos. En el dolo eventual hay representación del resultado y un menosprecio del mismo. Y parece que ninguno de los dos agentes actuó con ese fin, lo vemos en sus reacciones. Ahora, distingamos entre culpa consciente y culpa inconsciente. La culpa consciente es aquella en la cual el agente se representa el resultado, lo puede prever el resultado, pero confía que por determinadas circunstancias el mismo no se producirá. En cambio, la culpa inconsciente es aquel en donde el agente no se representa de ninguna manera el resultado. Ahora, visto eso, nos preguntemos por las conductas de estos sujetos. El chofer. El chofer venía caminando a exceso de velocidad, podemos decir que estaba infringiendo las normas a su cuidado, por lo cual tiene determinada responsabilidad por la muerte del niño, pero ¿pudo representarse que en el medio del campo se le iba a cruzar un niño por la ruta? La respuesta intuitiva parece que no hubo representación. Entonces podemos decir que el chofer actuó con culpa inconsciente. Ahora el padre, que estaba jugando con un niño al lado de una ruta, que lo deja de cuidar, entonces infringe las normas de cuidado a su cargo y el niño después muere. ¿Hubo representación de ese resultado de muerte? Y puede haber representación. Ahora, ¿podemos decir que él menospreció ese resultado, que es un caso de dolo eventual? No, parece que no. Lo que observamos en el video, él de alguna forma confiaba que ese resultado no se iba a producir, por lo cual podemos decir que su actuar encuadra en culpa consciente. Vistas estas distinciones, los invito a que realicen la siguiente actividad. Esta actividad de transferencia tiene por objetivo que ustedes analicen críticamente los escenarios del caso aportado y brinden las alternativas de solución al mismo. Acá les dejo una pista de cómo lo pueden resolver. Si han ido por este camino, seguramente lo han resuelto bien. Seguimos con el estudio de los filtros de la teoría del delito. Ahora abordaremos el concepto de la antijuricidad, la cual, si es superado este filtro, ya nos encontraremos ante una conducta que, además de típica, es antijurídica y por lo tanto se produce un injusto penal, que es una conducta contraria al ordenamiento jurídico. A su vez, el tipo, la descripción en el derecho penal de la conducta, es solo un indicio de antijuridicidad, ya que se puede caer ese indicio si el actuar típico está justificado de alguna forma, ya sea por el ordenamiento penal o por alguna otra causa o por alguna otra justificación en alguna otra rama del derecho. Esto hace a la unidad del ordenamiento jurídico, que significa que una conducta no puede estar prohibida al mismo tiempo que permitida o debida por todo el derecho. El ordenamiento jurídico es una unidad
consistente y no se pueden dar estas contradicciones. El objetivo de esta clase será, a través de un caso real, poderles dar un ejemplo de qué significa esto de que sea contrario al ordenamiento jurídico. Para ello, los voy a invitar a que analicemos un fallo del Tribunal Superior de Justicia en donde se trata puntualmente este tema. El hecho sucedió en que Sosa Padilla se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial en su carácter de abogado y solicitó que le presten los expedientes. Ante la negativa del tribunal de dárselos, el abogado los tomó y se fue con los expedientes. Esta conducta del abogado resultó después sentenciada por una cámara criminal por el delito de violación de los documentos públicos, que está en el artículo 255, que establece 1 mes de prisión a 4 años de prisión al que sustrajere documentos confiados al custodia de un funcionario público, en este caso del tribunal o del secretario que tenía la causa. Ahora, el condenado recurrió a esta sentencia, alegando que su conducta no tuvo ilicitud alguna, que en su calidad de abogado letrado tenía derecho, según lo establece el Código Procesal Civil, a retirar los expedientes y tenerlos en su poder. Ahora, veamos qué resolvió el Tribunal Superior de Justicia. Primero aclaró que los hechos que formalmente encuadran en una conducta típica pueden ser borrados de antijuricidad si son en ejercicio legítimo de un derecho, ¿sí? Ahora, aclaro que para que eso suceda, el ejercicio de un derecho tiene que ser legítimo, ¿sí? No se admite justificación en ejercicio ilegítimo de un derecho. Y en este caso, el abogado había sustraído los expedientes sin autorización del tribunal. Y la sustracción, que es distinta al retiro autorizado, no configura un modo regular de ejercicio legítimo de un derecho, sino implica recurrir a las vías de hecho para ejercer un derecho, lo cual no es un ejercicio legítimo. Por lo tanto, el Tribunal Superior consideró que no concurría la causa de justificación y que su actuar había sido antijurídico. Bueno, alumnos, ya habiendo finalizado esta clase, ustedes están en condiciones de realizar la actividad práctica integradora.